70 razones para hablar en lenguas. Capítulo 6. Edificando y descargando. Percepción de ganancia o pérdida. Hay un principio que dice que las personas solo desean y usan lo que sienten que es valioso para ellos. Nosotros comemos, dormimos y hacemos ejercicio porque nuestro cuerpo necesita estas cosas. Compramos coches, computadores y teléfonos celulares porque vemos un uso valioso en ellos que crea en nosotros el deseo. En otras palabras, debemos ver el valor y el propósito de algo y la forma en que nos beneficiará antes de que paguemos el precio para comprar y tomar el tiempo para aprender a utilizarlo correctamente. Lo mismo ocurre con los dones de Dios, si es el don de la vida eterna, el don del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo. Es difícil convencer a los pecadores para que reciban el don de la vida eterna a menos que pueda hacerles ver el valor y la necesidad de aceptar a Jesús para recibir el don. Como vimos en el capítulo anterior, la humanidad es motivada a tomar acción basada en dos cosas: la esperanza de ganar o el temor a perder. La gente debe ver lo que va a ganar o recibir por participar y lo que perdería si no participa. Pablo escribió que convencía a la gente con el amor de Dios de que lo ganarían, o los motivaba con el temor del Señor, lo que perderían si se rechazaban el Evangelio. 2 Corintios 5:11, Filipenses 3:14 y Mateo 13, 45 al 46. Trato de hacer lo mismo al presentar el don del Espíritu Santo. Este libro hará énfasis en todos los beneficios y las bendiciones en la recepción y el uso de nuestra lengua espiritual en todas las diversas formas y propósitos. En caso de que haya unos pocos que no están motivados por lo que van a obtener por medio de recibir y orar en sus lenguas espirituales, cito el pasaje en Hebreos 2, 3 al 4, donde Pablo trataba de motivar a los cristianos hebreos con el temor de la pérdida. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande y los dones del Espíritu Santo? Jesús lo hizo en Mateo 25, 14 al 30, cuando reveló todo lo que se ganaría si usamos lo que nos fue dado y lo que se perdería si no usamos nuestros talentos o dones. La persona recibía una gran promesa si el don era usado fielmente y aumentado, pero el siervo que no hizo uso de lo que se le dio fue declarado vago e inútil, y luego echado a las tinieblas de afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Prefiero estar motivado por el amor a la verdad y la esperanza de ganar que por el temor del Señor y el temor de la pérdida. Pero la Biblia dice que Noé fue movido por el miedo y construyó el arca. Hebreos 11:7. Por otro lado, David fue movido por el amor a Dios y destruyó al gigante que se oponía a Israel. 1 Samuel 17, 26 y 45. Independientemente de lo que usted necesite para ser motivado, reciba y use su lenguaje espiritual. Recuerde que el lenguaje espiritual fue el mayor don que el Espíritu Santo pudo dar al creyente, al igual que Jesús fue el mayor regalo que Dios pudo dar para la redención del mundo. Vamos ahora a descubrir las muchas maneras en que debemos utilizar este regalo más grande que el Espíritu Santo nos ha dado. El lenguaje espiritual, nuestro cargador de la batería espiritual. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. 1 Corintios 14:4. Pablo declaró por revelación y por su vasta experiencia en el uso de su lengua espiritual que cuando oraba en lenguas se edificaba personalmente, pero cuando él profetizaba en su lengua materna y la de los que lo escuchaban, edificaba a la iglesia. La concordancia exhaustiva de Strong define edificar como aquello que fortalece, instruye y mejora moralmente o intelectualmente. Orar en nuestro lenguaje espiritual fortalece nuestro hombre espiritual, mejora nuestro ser moral e ilumina nuestro intelecto.
El término fortalecer transmite varias cosas. Primero, una acumulación gradual. Segundo, aumento en el tamaño o la intensidad con el tiempo. Tercero, cargar una batería para volver a tener plena potencia. La palabra carga tiene varias aplicaciones que también transmiten lo que orar en el Espíritu hace en un individuo. Cuando oramos en lenguas, se produce una acumulación gradual de la vida y el poder de Dios dentro de nuestro espíritu. A medida que continuamos orando en nuestra lengua espiritual, ese poder aumenta en tamaño e intensidad. Cargar una batería es el proceso de almacenamiento de energía química para convertirse en electricidad. Cargar las reservas de energía eléctrica en una batería da el poder para iniciar el gran motor de un vehículo. Cuando oramos en nuestra lengua espiritual, la presencia y el poder de Dios se almacenan en nuestro espíritu, lo cual nos da el poder para vivir la vida de Cristo y de manifestar el poder de Dios. Para cargar un arma hay que llenarla con el explosivo que detonará al disparar un arma grande. Jesús prometió que recibiríamos el poder después de haber recibido el don del Espíritu Santo. Uno de los significados de la palabra poder es explosivos, lo que significa que recibimos el explosivo que necesitamos para detonar el arma grande de los dones del Espíritu Santo. Hechos 1:8. Revelación tomada de la batería de un automóvil. Recibí una revelación de esta verdad en 1970 cuando conducía mi camioneta Buick desde nuestra sede en San Antonio, Texas a California. Después de revisar asuntos de mis negocios, subí a mi coche para salir y descubrí que no arrancaba porque la batería estaba muerta. Mi amigo tenía un coche pequeño con una batería de 6 voltios. Dijo que se podía conectar un cable que hiciera puente de su batería a la mía y así arrancar el coche. Sin embargo, se descubrió que su batería de 6 voltios no tenía suficiente energía para cargar mi gran batería de 12 voltios, la cual fue diseñada para arrancar mis 8 cilindros, el motor de 430 caballos de potencia. Esto me mostró cómo algunos cristianos no tienen el poder de activar el motor espiritual de alguien más. Son cristianos de 6 voltios tratando de activar el motor de alguien cuyo motor requiere una carga de 12 voltios. Luego retiramos la batería del coche y la llevamos a una tienda con un cargador de batería. En aquella época yo no sabía nada acerca de la mecánica o cómo funcionan los carros. Yo estaba muy curioso en cuanto a la forma en que cargaría mi batería. El asistente puso mi batería en una máquina que tenía 2 cables extendidos y una pantalla en la parte de la caja. Él sujetó uno de los cables en un punto positivo y otro en un punto negativo en la parte superior de la batería. Luego activó un interruptor que dirige un indicador, el cual permaneció en la parte verde en lugar de la roja. Le pregunté por qué hacía eso. Dijo que eso revelaba si mi batería tenía una celda muerta o no. Si era así, entonces él podía durar todo el día cargándola y no tomaría la carga. De inmediato recibí una revelación en cuanto al por qué oraba por algunas personas durante horas y no recibían la carga del Señor. En cada uno de ellos había una celda muerta en sus vidas. La incredulidad y el pecado hacen que las celdas de nuestra batería mueran, lo que dificulta que nosotros recibamos lo que estamos deseando y por lo que otros están orando para que nosotros recibamos. El mecánico luego desatornilló las tapas que cubrían varios agujeros en la parte superior de la batería. En mi curiosidad, él me explicó que estaba revisando el agua en la batería, porque si había poca podría ser un obstáculo para que la batería se cargue, y yo pensé, debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo, porque si el río de la vida es muy bajo, nuestras baterías espirituales pueden perder su carga y no ser capaces de hacer arrancar nuestros motores espirituales. El motor debe arrancar antes de que el automóvil pueda comenzar a moverse y cumplir su objetivo. Después de que el asistente había llenado todas las celdas con agua, le pregunté cómo podía saber cuando la batería había cargado. Dijo que observando el agua, cuando empieza a burbujear, es la prueba de que la batería está tomando la carga de electricidad que fluye en ella a través de la imposición de manos de las 2 pinzas. La prueba de que una persona está recibiendo y manifestando el don del Espíritu Santo es cuando empieza a burbujear en otras lenguas. Jesús prometió el río de la vida.
Me emocioné cuando el agua comenzó a burbujear por la revelación y la aplicación revelada. Luego me preguntó si quería una carga rápida o una carga larga. Dije que si el generador de mi coche estaba funcionando, generaría suficiente energía eléctrica para cargar completamente la batería mientras yo conducía de regreso a Texas. Creo que nuestro generador es el Espíritu Santo, obrando a través de nuestra fe y obediencia, el cual fluye vida y poder en la batería de nuestro hombre interior. Eso es lo que Pablo estaba diciendo cuando escribió a los cristianos en Efesios, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Efesios 3:16. Y Judas escribió, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Judas 1:20. La mayoría de las veces cuando oro en lenguas visualizo mi cargador de batería, que es la lengua espiritual, que está conectada a la toma del Espíritu Santo. Esa toma es una línea proveniente de la planta de energía universal eterna, Dios Todopoderoso. A medida que continúo orando, yo sé que mi batería o espíritu en el hombre interior se está cargando con la vida y el poder de Dios. Estoy siendo edificado mientras el Espíritu Santo instruye a mi espíritu y mejora mi moral e ilumina mi intelecto. Una definición para edificar es periodo de preparación antes de un evento. Oro mucho en mi idioma espiritual antes de cualquier evento de ministración o cualquier situación en la que se necesita sabiduría y gracia sobrenatural para poder desempeñarme correctamente. Esto es solo una parte de los beneficios que provienen del mayor regalo que el Espíritu Santo podría dar a un hijo de Dios. La oración productora de poder. Necesitamos entender un punto importante con respecto a nuestro lenguaje espiritual de producción de energía. El motor del coche a baja velocidad no cargará la batería lo suficiente. Para que la batería se cargue completamente, es necesario que el motor del coche sea acelerado a más RPM. Para que la turbina haga girar el gran dínamo para producir electricidad debe tener un fuerte flujo de agua, como vimos en el ejemplo de la excavadora Caterpillar en el capítulo anterior. Para que el motor Pony hiciera arrancar el gran motor diésel tenía que correr rápido y fuerte. Del mismo modo, orar en lenguas de una manera lenta y baja es bueno para meditar y producir la paz y la presencia reconfortante de Dios. Sin embargo, para producir el poder de Dios y dar una carga extra a nuestro espíritu, debemos orar con más fuerza, velocidad y volumen. Esto podría ser llamado oración productora de poder, donde el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9:7 y 2 de Reyes 19:31. Esto es especialmente cierto cuando nos estamos preparando para la guerra espiritual, para derribar las fortalezas del enemigo y para echar fuera demonios que están obstaculizando el propósito de Dios en nuestras vidas y ministerios. Es poderoso, ferviente y apasionado orar para poseer el reino de Dios. Como las tres ilustraciones representan, para obtener la carga y la potencia máxima de nuestro espíritu, tenemos que orar mucho más fuerte y más rápido en nuestro lenguaje espiritual, con el celo del Señor y la fuerza de la fe. Recuerde que las tranquilas aguas en el embalse no producen ningún poder. El agua debe fluir con fuerza a través de la compuerta de agua, haciendo girar la turbina a una velocidad enorme que permite girar el gran dínamo para producir el poder. Colosenses 3:23, Santiago 5:16. Avivando el fuego del don de Dios. En 2 de Timoteo 1:6, Pablo amonestó a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. En otras palabras, Timoteo, aviva el don de Dios que está dentro de ti. Aviva el don. Pablo no explicó cómo Timoteo debía hacer eso, así que Timoteo debió haber sido instruido previamente en cómo avivar el don. De la enseñanza de Pablo, en 1 Corintios 12:14, descubrimos lo que él debió haberle enseñado y demostrado a Timoteo. Pablo dijo que el lenguaje espiritual dado por el Espíritu Santo es el que activa y aviva los dones y las gracias de Dios dentro de los creyentes nacidos de nuevo y bautizados en el Espíritu. Cuando los cristianos oran en sus lenguas espirituales, avivan los dones y atributos divinos de Cristo en su interior. Esto edifica su fe, lo cual les da el valor y la capacidad de actuar. Cada don se da por la gracia de Dios, pero
es recibido y activado por la fe del creyente. Hemos visto la exhortación en Romanos 12:6, que aquellos que tienen el ministerio o el don de la profecía deben profetizar en proporción a su fe. Por la gracia de Dios, a través de nuestra fe en Cristo Jesús, el don de la vida eterna es activado en nuestro ser espiritual. Lo mismo ocurre con el don del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Todos los dones de Dios son recibidos y operados exclusivamente por la gracia y la fe. Orar en nuestro idioma espiritual derrama más de la gracia de Dios en nosotros y aumenta nuestra fe, lo cual nos permite manifestar personalmente más de la vida de Cristo y administrar más del poder de Dios a los demás. No es extraño que Pablo declara enfáticamente: doy gracias a Dios que hablo en lenguas. De hecho, el resto de la declaración hace hincapié en que no solo estaba agradecido por su lenguaje espiritual, sino porque hablaba en lenguas mucho más que la mayoría de los cristianos y los demás apóstoles. 1 Corintios 14, 18 al 22. La mayor revelación con respecto al lenguaje espiritual. La razón por la que Pablo oraba tanto en su lengua espiritual es porque él tuvo la revelación más grande de los muchos usos y propósitos de orar en lenguas. Casi el 100% de lo que sabemos acerca de hablar en lenguas viene de los escritos de Pablo y su discípulo y compañero de viaje, el doctor Lucas, quien escribió el libro de Lucas y los Hechos. Eso también se aplica a los dones del Espíritu Santo, los 5 ministerios, la revelación de la Iglesia como cuerpo de Cristo con miembros individuales, el propósito y poder de la resurrección de Cristo, la segunda venida de Cristo, la posición y el poder de los cristianos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y varias otras áreas que los otros escritores del Nuevo Testamento no cubren. Agradecemos a Dios por los escritos del apóstol Pablo. Dios debe haber amado mucho los escritos de Pablo para que el Espíritu Santo escogiera 14 de sus escritos para hacer libros del Nuevo Testamento, más que todo el resto de los escritos de los apóstoles y profetas y otros escritores del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios se refieren a la vida, la enseñanza y el ministerio de Jesucristo. Fueron escritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos, la primera de las epístolas, fue escrita por Lucas. Los siguientes 14 epístolas de Romanos a Hebreos fueron escritas por Pablo. Algunos teólogos no están de acuerdo acerca de la autoría de Hebreos, pero creo que la evidencia apunta a Pablo. Santiago escribió una epístola, Pedro 2, Juan 4 y Judas 1. Puesto que Dios puso tanta importancia a los escritos del apóstol Pablo, debemos aceptarlos como correctos, inspirados por el Espíritu Santo y una verdadera revelación del corazón y la mente de Dios. Pablo es la mayor autoridad con la mayor revelación sobre los muchos propósitos valiosos del Espíritu Santo para dar a los creyentes sus lenguas espirituales. Descargando misterios, la transferencia divina. Dios planeó una manera especial para transferir sus pensamientos y el poder de su mente y corazón a los corazones y las mentes de sus hijos. En los últimos años hemos desarrollado una mejor comprensión de este proceso a través de la función de los computadores. La palabra para este proceso en lenguaje informático es descargando. Descargar algo es copiar y transferir datos desde un computador a otro, desde un computador a un disco o desde internet a un ordenador. Hay una escritura que revela que el orar en lenguas en nuestro lenguaje espiritual es como el acto o proceso de descarga, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. 1 Corintios 14:2. El disco duro del Espíritu. El disco duro de un computador es su disco magnético no removible, con una gran capacidad de almacenamiento de datos. Un computador central puede transferir a las computadoras individuales tanta información como los computadores más pequeños sean capaces de recibir. Cuando oramos en nuestra lengua espiritual, nos conectamos con nuestro computador central, el Espíritu Santo. Dios, que es como nuestro ordenador principal con una capacidad inagotable de información importante. Cuando la palabra dice que hablamos misterios, significa que Dios está descargando del disco duro del Espíritu Santo a nuestros discos duros o nuestros espíritus.
Su verdad se almacena en nuestro espíritu, lista para ser proyectada en la pantalla de nuestra mente cuando sea necesario. También podríamos decir que nuestro lenguaje espiritual actualiza nuestros deseos, peticiones, adoración y los anhelos del corazón en el disco duro de Dios. La Biblia dice que nuestras oraciones ascienden a Dios y son almacenadas para su realización en el tiempo y propósito de Dios. Apocalipsis 5:8. Misterios definidos. El diccionario inglés de Oxford define misterio como, primero, algo que es difícil o imposible de comprender o explicar. Segundo, algo escondido en secreto u oscuridad. Tercero, en la teología cristiana, una creencia religiosa basada en la revelación divina. La concordancia Strong dice que los misterios son secretos de Dios, como las profecías del Antiguo Testamento que no se entendieron hasta que Dios les reveló a los apóstoles del Nuevo Testamento. Los misterios son las cosas no naturales o fáciles de comprender. Requieren revelación y aplicación del Espíritu Santo para que la mente natural pueda entender. Unas pocas frases de las Escrituras revelan esta verdad. El misterio, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:26 al 27. Dios no ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Grande es este misterio, que el esposo y la esposa sean una sola carne. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia, llegando a ser el cuerpo de Cristo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuevo el misterio del Evangelio. Efesios 1:9, Efesios 3 al 5, versículo 9, Efesios 5:32 y Efesios 6:19. Hay varios otros misterios mencionados en la Biblia, como el misterio de la iniquidad, el misterio de la fe, el misterio de Dios y la piedad, el misterio de las 7 estrellas, el misterio de Babilonia y los misterios finales de Dios que son revelados por los profetas al sonido de la séptima trompeta. Colosenses 2:2, Colosenses 4:3, Segunda de Tesalonicenses 2:7, Primera de Timoteo 3:9, versículo 16, Apocalipsis 1:20, Apocalipsis 10:7, Apocalipsis 17:5 y versículo 7, Romanos 16:24 y Marcos 4:11. Una revelación producto de 4 horas de hablar en lenguas. En 1953, a la edad de 19 años, asistí a la Universidad Bíblica en Portland, Oregon. Un día manejé hasta Salem para ministrar en una iglesia. Después de la administración de la enseñanza, todos pasamos al altar para orar. El Espíritu Santo comenzó a moverse en mi oración de una manera que no había experimentado antes. Yo podía sentir que esto era un mover soberano de Dios que estaba tomando lugar,
y debía permanecer allí y dejar que el Espíritu Santo hiciera todo lo que debía hacer hasta que su objetivo fuera cumplido plenamente. Me senté con las piernas cruzadas para poder estar lo suficientemente cómodo como para no causar distracción. Terminó siendo una sesión de 4 horas, que duró hasta bastante tiempo después de la medianoche. Pasé todas las 4 horas orando continuamente en lenguas. Yo había orado en una variedad de lenguas después de recibir el don del Espíritu Santo. Sin embargo, esta fue una nueva experiencia. En mi mente natural, era como si estuviera escuchando a 2 personas distintas mantener una conversación. No tenía entonces la terminología para explicar lo que estaba pasando, pero hoy puedo decir que mi espíritu estaba conectado con Dios, y Dios estaba descargando en mi disco duro espiritual. Esto es lo que estaba sucediendo. Mi espíritu oraba por mi boca por 4 o 5 minutos en un idioma que sonaba suave y romántico, como el francés, español o italiano. Este lenguaje era expresado en un tono de súplica, ruego, petición. Después de un corto periodo de tiempo, mi lenguaje espiritual iba cambiando a un tono más profundo, más duro, más autoritario, como un idioma africano, alemán o ruso. Podía sentir el cambio de mi espíritu hablando con Dios y luego Dios hablando a mi espíritu. La suya era una voz instructiva, ordenando como dando instrucciones e información importante. Se sentía como si estuviera diciendo: ten cuidado con esto y ten cuidado de eso. Esto va a suceder y cuando lo haga yo os guiaré. No temas. El idioma no fue entendido por mi mente natural, pero mi espíritu me transmitió la esencia de lo que se hablaba. Esto continuó durante 4 horas seguidas. Unos 4 meses después, hubo una gran conmoción en la universidad bíblica. 5 de nuestros profesores se habían ido de la universidad. Los estudiantes estaban en una gran confusión en cuanto a qué hacer. Nos preguntamos: ¿está errado el presidente del instituto bíblico? ¿O son los 5 profesores? ¿Qué saben los profesores que los estudiantes no saben? ¿Por qué ha sucedido esto? Yo estaba en ayuno. Oraba por horas buscando a Dios en ese momento, para que me revelara cuál era su voluntad para mí. Finalmente Dios me habló diciéndome que no tuviera miedo ni me preocupara demasiado, porque Él ya tenía todo planeado para mí. Él me dijo: ¿te acuerdas de cuando oraste esas 4 horas y tú y yo nos comunicamos en el Espíritu? En ese momento puse en tu espíritu lo que debías hacer. Puse la sabiduría y la gracia que se necesita para tomar la decisión correcta y tomar la acción correcta. Hoy probablemente Dios hablaría en términos tecnológicos modernos. Diría: he descargado del disco duro de mi Espíritu Santo en el disco duro de tu espíritu toda la información y la gracia que necesitas. Todo lo que tienes que hacer ahora es confiar en mí, presionar el botón de la revelación y la información se proyectará en la pantalla de tu mente. Pulsa el botón de la fe y serás dirigido por las decisiones correctas y tomarás las acciones correctas. Todo lo necesario ya ha sido impartido y programado en tu espíritu. Usando el lenguaje informático, él habría dicho: programé tu espíritu para pensar y tomar las acciones que te llevarán a cumplir con tu destino. Invertir el tiempo. Un computador solo funcionará de acuerdo a la programación que se le configura. Cuanto más oramos en nuestro lenguaje espiritual, más tiempo y oportunidad damos a Dios para que descargue en nosotros y programe nuestro espíritu para dirigir nuestros pensamientos y acciones. Cuando oramos en lenguas, se revelan misterios a nuestro hombre espiritual y se dan a conocer el secreto de las cosas ocultas. El apóstol Juan declaró que el Espíritu Santo nos muestra las cosas por venir, trae todas las cosas a nuestra memoria, nos ilumina y nos da poder para glorificar a Cristo, manifestar su vida y las obras que hizo Cristo. Juan 16, 7 al 15. Juan 14, 12, versículos 16 y 26. Si queremos ser edificados en Dios y edificar nuestro espíritu con la carga del poder de Dios, entonces tenemos que orar mucho en nuestro lenguaje espiritual. Tenemos que utilizar nuestro cargador de baterías espiritual a menudo y asegurarnos de que nuestro generador esté funcionando.
Orar en nuestro lenguaje espiritual fortalece nuestro hombre interior por su espíritu. Todas las obras de Dios se logran por medio de su espíritu y su palabra. Podemos estar llenos de su palabra a través del estudio de la Biblia, la memorización de las Escrituras y el escuchar las enseñanzas ungidas y la predicación bíblica. Estamos llenos de su Espíritu cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo nos da el don del Espíritu, que es la habilidad de orar en lenguas desconocidas. Orar en nuestro idioma espiritual tiene muchos beneficios. Hemos tratado dos de los principales beneficios: la descarga que se produce del Espíritu de Dios a nuestro espíritu y la edificación de los creyentes en la vida de Cristo y el poder de Dios. 70 razones para hablar en lenguas. Continuación. Número 35. Orar en nuestro lenguaje espiritual carga y da poder a nuestro espíritu interior, así como un cargador de batería carga una batería de automóvil. Cargar una batería es el proceso de almacenamiento de energía química para la posterior conversión en electricidad. La batería almacena la energía eléctrica para que haya el poder para arrancar el gran motor de un vehículo. Orar en nuestras lenguas espirituales almacena la presencia y el poder de Dios en nuestro espíritu, lo cual nos da el poder para vivir la vida de Cristo y manifestar el poder de Dios. 1 Corintios 14:4, Efesios 3:16. Número 36. El lenguaje espiritual es el que divinamente activa y aviva la gracia y los dones de Dios en nuestras vidas. Aviva el don de Dios que está en ti. 2 de Timoteo 1:6. Número 37. Orar en lenguas descarga misterios de la mente de Cristo y los imparte en el disco duro de nuestro espíritu. Orar con nuestras lenguas espirituales sube a Dios nuestros anhelos más profundos, deseos, adoración y alabanza. 1 de Corintios 14:2, Juan 16:13 al 14.